esta tarde tenemos de webinario dentro del ciclo que hemos estado trabajando este año. Nos acompañan la veterinaria Janet Sandí, que es veterinaria en vida silvestre, y Jimmy Mata. Bueno, por favor, si me lo ponen más, no puedo leerlo, aquí estoy. Bueno, Janet es regente veterinaria y tiene también la dirección del Departamento de Medicina Veterinaria del Centro de Rescate. Devuélvala a la de presentación, por favor, Sí, Jimmy. voy. Ahí. Del Centro de Rescate y Zoológico Tucán Rescue Ranch. Ha participado en muchísimas charlas y programas de educación y entrenamiento para funcionarios del MINAE, para bomberos y policías sobre rescate de vida silvestre. También colabora con el Colegio de Biólogos como profesora de los cursos para las regencias de vida silvestre. Es fundadora del Hospital Veterinario Animalia. Y Jimmy Mata Quesada es biólogo, herpetólogo, máster en gestión de recursos naturales con 23 años de experiencia como consultor de parques naturales temáticos y proyectos turísticos enfocados a la biodiversidad. También se desempeña en el campo de las regencias en vida silvestre y es miembro de la junta directiva del Colegio de Biólogos. Bienvenidos, buenas tardes a los dos. Y entonces Gracias. vamos a empezar. Primero va a ser Jimmy. Sí. Adelante, Ok. entonces. Muchas gracias. Gracias a los que están, bueno, en ese momento participando. Eh, bueno, hoy nos toca un tema muy interesante que es pues el capibara, ¿verdad? Vamos a hablar de su entorno natural, su ecología, comportamiento, conservación y un animal realmente icónico, ¿verdad? Que en este momento en las redes sociales se considera como el animal más amistoso del mundo, ¿verdad? O sea, el amigo de todos, que es, bueno, pues ese capibara que en este momento se utiliza como el animal zen, ¿verdad? Para mucha gente, ¿verdad? En este momento es importante tener eso en consideración. Por eso, bueno, ahí les presento esa fotografía. eh, donde eso es en Amazonas, en una zona que se llama la isla de los micos, o sea, la isla de los monos, donde pues, los capibaras están ahí siendo acicalados por los monos tití, ¿verdad? Y entonces todos están ahí como en esa etapa de qué hacen los monos encima del capibara, ¿verdad? Entonces, en este momento, bueno. Tenemos que tomar en consideración, bueno, algunas cosas. Yo quiero entrar como por el tema este bueno, de el capibara, que es el roedor más grande del mundo en este momento. Su nombre científico, Hydrocoerus hydrocaeris, ¿verdad? Hay dos especies, Hydrocoerus idmius y Hydrocoerus hydrocaeris que uno está entre el sur de Panamá y el norte de Colombia y el otro prácticamente que está ampliamente distribuida en todo Sudamérica, ¿verdad? Es un animal pues relativamente tranquilo, no es un gran depredador, por eso tiene su característica, digamos, de ser, digamos, como el amigo de todos. Siempre me gusta empezar con una frase porque es parte de lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, que es que solo vamos a conservar lo que amemos, amaremos solo lo que comprenderemos y comprenderemos solo lo que nos enseñen. Eso lo dijo un ecólogo africano hace mucho tiempo y parte de eso es lo que queremos dar a entender también con el capibara, porque sea como sea, es el animal de moda en este momento.
prácticamente en todo el planeta, ¿verdad? No es solamente Costa Rica, no es solamente Europa o Estados Unidos, es prácticamente todo el planeta. Empezamos ahí un poquito con lo del género, Hydrocoerus, que realmente hidro es agua, coerus es cerdo, literalmente cerdo de agua, ¿verdad? Dentro del sistema de, digamos, de nomenclatura que fue descrito más o menos en el año 1766 por Linneo. Entonces, él dice es cerdo de agua, listo. Pero por allá, ahora, digamos, dentro de la nomenclatura muy interesante, ¿verdad? Es que le toman la otra parte, ¿verdad? De que es como el animal feliz, ¿verdad? O sea, el cerdo de agua que vive feliz, es más o menos lo que se le da. Y en el capibara, ese término que en algunas partes se le dice, bueno, digamos, en Sudamérica tiene diferentes nombres comunes. Y entonces el capibara es prácticamente del género tupí, ¿verdad? De indígena tupí, que significa que come hojas delgadas, ¿verdad? El que come hojas delgadas o el comedor de hojas delgadas y prácticamente es un controlador de ecosistemas acuáticos. Relativamente es un animal que le gusta mucho estar dentro del agua y su comportamiento al ser digamos, un depredador de plantas, básicamente. Entonces, por eso él puede convivir y en muchas zonas, ¿verdad? Donde se puede encontrar, digamos, el animal, podríamos encontrar individuos de normal 10 20 individuos, quizás hasta 100 cuando bueno, digamos, el nivel del agua baja en Sudamérica. Entonces, como decía antes, es el roedor más grande del mundo, de la familia Caibidae, ¿verdad? Y prácticamente se distribuye a lo largo de Sudamérica, se alimenta de hierbas, pastos, juncos, frutas, cortezas suaves. Y de ahí lo podemos determinar, digamos, en dos zonas. Entonces, el Hydrocoerus isthmius está, ahí lo pueden ver en el mapa, bueno, a mi izquierda, que es todo lo que se ve negrito, ¿verdad? Es el sur de Panamá eh, y el norte tanto de Ecuador, Colombia, como de Venezuela. Entonces, ahí está esa distribución de esa especie. Y después en la otra mancha que está más grande, que va de prácticamente todos los países de Sudamérica, está el común, ¿verdad? Digamos, el capibara común, ¿verdad? Que es el más grande, más corpulento. En Sudamérica se come, ¿verdad? O sea, hay criaderos, pero también hay em, a- digamos, se permite el ranching o el rancheo, ¿verdad? Para poder utilizarlo como carne, etcétera, ¿verdad? Eh, un poco el tema de la reproducción es como cualquier roedor, altamente reproductivo, exitoso, tiene de 2 a 8 crías, ¿verdad? Son 150 días más o menos de la crianza, son diurnos, crepusculares, eh, y prácticamente es también alimento de otros, de grandes depredadores como caimanes, cocodrilos, jaguares, pumas, etcétera. Por ahí anda, digamos, todo el tema del capibara como tal, ¿verdad? Entonces siempre está en ecosistemas y hay algo importante. También son bioindicadores de ecosistemas relativamente sanos, a pesar de que en algunas partes se ha convertido, digamos, no en una plaga, sino que es como cualquier animal que si usted le prepara todo su ecosistema, él va a llegar de prácticamente que a vivir sin mayor dificultad
en el sitio. Entonces, ahora se acostumbra mucho que los condominios tengan lagunas, quebraditas, se le hace unos jardines pues bien exuberantes y a partir de ahí obviamente es el ecosistema que le sirve, digamos, al capibara. No sé si han visto la noticia, en Argentina, el presidente ahorita quiere tomar unos capibaras que están en la ciudad y ponerlos en una isla porque dicen que ya son muchos. Lo que pasa es que no lo han puesto tal vez en la mesa y no han probado su carnita para llegar y decir, ok, más bien, ¿para qué? O sea, los podemos controlar prácticamente que de otra manera, porque al aislarlos, ¿verdad? Al meterlos en una isla, más bien podríamos hacer un daño ecológico, un daño ambiental, digamos, a la misma especie como tal, porque ellos se van a seguir reproduciendo, a no ser de que entren a una isla y bueno, eso le toca a Janet en la parte veterinaria, si hay que castrar o no, o sea, cuál sería, digamos, la recomendación como tal, ¿verdad? Pero o sea, el capibara, como les decía antes, o sea, son gregarios, tienen grupos muy grandes y no hay como una jerarquía como tal. Entonces son relativamente tranquilos. Eh, entonces no se molestan que otros animales se posen encima de ellos, ¿verdad? Ahí lo vemos desde dos líneas, ¿verdad? Donde está un animal doméstico con el capibara, porque ahora se hace animal de compañía. En este momento, con el perdón de todos, pero el capibara, digamos, se está vendiendo digamos, en Japón, en Europa y en Norteamérica, más o menos anda entre $2,000 y $3,000 cada individuo y prácticamente es como, digamos que como un gato. Es relativamente tranquilo, muy fácil de mantener porque solamente come vegetación como cualquier roedor grande y es relativamente pasivo porque no es, o sea, es un ser que ya cuando está grande tiene pocos depredadores. Incluso en este momento, digamos que es la temporada de aguas bajas en Brasil, no es el preferido de los jaguares o de los gatos grandes. El preferido de los jaguares y los gatos grandes en este momento son los caimanes y los cocodrilos. Entonces, en este momento, digamos, el capibara no. Entonces, se ha tomado como ese animal que es el amiguito de todos, relativamente tranquilo, ¿verdad? Y eh, se ha manejado, digamos, a nivel muy de redes sociales, ¿verdad? Pero en su naturaleza como tal, en realidad también él es relativamente pasivo, a pesar de que si han habido accidentes de seres humanos que no sé qué tan inteligentes han sido de llegar y acercarse, porque qué lindo el capibara y qué tranquilito, y obviamente el capibara los ha atacado porque están invadiendo su territorio. Entonces también no es como el animal de que solamente, o sea, sí, sí, venga, tóqueme, acarícieme y yo voy a agachar las orejas, porque no es así. En realidad también es un animal que tiene su territorio y obviamente lo defiende de cualquier posible, digamos, depredador. Entonces tenemos que tomar ahí algunas cosas importantes en eso, porque al final algo de lo que mencionaba yo, de que el animal es relativamente tranquilo, incluso a nivel ecológico, lo mantienen como si realmente fuera un animal totalmente zen, ¿verdad? O sea, un animal que está ahí como, sí, vengan, yo los cubro, o vengan, pósense sobre mí, yo estoy seco, o no sé, ¿verdad? Entonces, realmente es ahí donde nosotros tenemos que tomar en consideración que es un animal, es de vida silvestre, se come en Sudamérica, realmente se permite, como les decía antes, el ranching. Se come en cualquier lugar, de diferentes formas, sabe la carne como a carne de cerdo, una cosa así, y eh, se permite porque al ser
también un roedor como nuestro tepezcuinte, ¿verdad? Nada más que ya allá en Sudamérica se permite el control natural por medio, digamos, de cacería de subsistencia, etcétera. Entonces, hay muchos de estos que no tienen, digamos, ningún problema, digamos, al menos en Sudamérica, de que puedan ser, pues, casados, ¿verdad? Y la gente subsiste con esto. Nadie ha dicho que tiene enfermedades, nadie ha dicho que no se pueda comer. Realmente allá todo el mundo lo consume y hay zonas de donde digamos, en los llanos orientales en Colombia, donde de ahí se distribuye la carne prácticamente a todo el país. Acá no ha llegado, llegó pues por un decomiso, llegaron por primera vez a Costa Rica. Eh, realmente teníamos, bueno, muchos teníamos dudas de cuál especie era, de dónde venía, cómo lo trajeron. Obviamente entró pues, ilegalmente, pero nos da la oportunidad de conocer ese animal zen, ¿verdad? Entonces, también por ahí se ha aprovechado, digamos, un poco el tema de la propaganda. De hecho, por eso estamos haciendo pues, esta actividad hoy para darnos a entender qué es, digamos, el capibara o ese chigüiro que nos llegó como de oportunidad, digamos, a Costa Rica y todo el mundo lo quiere conocer, porque también es un animal relativamente grande. Es como, no sé, como un perro pastor alemán, más o menos esa es la altura que tiene y pues tiene su encanto, ¿verdad? Al verlo así como relativamente tranquilo, etcétera. Pero volvemos al punto, es un animal silvestre, no necesariamente porque lo veamos con el gato, lo veamos ahí con el monito, pues realmente el animal está ahí, ¿verdad? Como el amigo de todos, ¿verdad? Siempre va a marcar su jerarquía, pero es relativamente más tranquilo porque en el área, digamos, cuando hay sequías en Sudamérica, entonces, pues todas las familias se pueden agrupar a lo largo de esos sitios de pantanosos de donde ellos tienen que alimentarse, ¿verdad? Por eso también el comportamiento es relativamente tranquilo en ese momento, pero si vemos esa fotografía ahí, vamos a ver que hay grandes, hay medianitos y la mayoría son más pequeños que otros, entonces quiere decir que ahí son digamos, digamos, por decirlo así, grupos familiares, ¿verdad? Digamos, donde hay un macho, una hembra, y el resto prácticamente que son crías. Hay animales que son tan grandes que ya a un caimán no le va a gustar como comérselo. Por lo general, el caimán busca las crías. Y ya los jaguares y los pumas sí pueden buscar a unos animales, digamos, un poquito más grandes, pero no dejan de ser agresivos. Como roedores tienen dientes muy grandes y esos dientes hacen que prácticamente que también sean de pues, su defensa, ¿verdad? Eso es, digamos, parte de lo que ellos tienen para defenderse, pero otra vez, pues, tan agresivos, ellos son relativamente tolerantes al que se acerquen, digamos, otras especies, ¿verdad? Y también que los acicalen. Hemos visto, digamos, individuos con garzas, con jacanas, con algunos, digamos, tipos de tordos o yigüirros que están, digamos, acicalando o comiendo, digamos, algunos parásitos que tiene en la piel. Entonces, por ahí, digamos, el animal se deja acicalar, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar en consideración, digamos, que para nosotros hay que ver, digamos, si el animal es relativamente tranquilo o si conlleva, digamos, em, si tiene alguna enfermedad que pueda transmitir
a los humanos, que esa es la parte, digamos, igual de Janet, para que ella hable de esa parte. Pero sí tenemos que tomar en consideración nada más que solo porque lo vemos así, lo vemos como si fuera el amigo prácticamente de todos. En Costa Rica se conoce muy poco de la especie. Ahora solo sabemos que hay cuatro o cinco por ahí y en este momento, otra vez, a nivel mundial, se considera como, como un animal muy pacífico, ¿verdad? Muy pacífico que permite mucho el acercamiento. Ya se vende como mascota en este momento. No podemos decir que tienen 20 generaciones porque no, en eso no lo sabemos, pero sí ya se vende y se vende como como un perro, un gato, cualquier animal de estos. En algunos casos se ven requerimientos como que vaya castrado, etcétera, pero no sabemos si eso le baja el temperamento o no, ¿verdad? Entonces, el animalito es como muy carismático. En toda Sudamérica está tanto en áreas abiertas, en áreas boscosas. eh, Tiene sus preferencias en áreas, obviamente, lagunas. Si en este momento nosotros tuviéramos capibara en Costa Rica, posiblemente en los lagos, en las lagunitas hasta que en la sabana, en el Parque La Paz, etcétera, ahí habrían capibaras, ¿verdad? Fijo. Pero ahora, si uno hace un parque, que es lo que está pasando en Argentina, hacen edificios, hacen lagunas, hacen parques muy bonitos, pero le ponen agua. En nuestro caso llegan los cocodrilos, en el caso de ellos llegan los capibaras, ¿verdad? Eso es parte, digamos, de lo que se da y ya es parte, digamos, en algunas zonas es permitido, ¿verdad? Que vivan con los seres humanos. En algunas zonas se utilizan como animales de compañía, en algunas zonas llegan solitos, ¿verdad? A convivir en esos ecosistemas que no interfieren con los otros animales. Eso es algo de lo que tenemos pues obviamente que tomar, pues nosotros en consideración, ¿verdad? Y esa es la zona en Argentina donde hay una población, no sé si en el fondo hay otros animales por allá, y esa es la población que se quiere llevar a un sitio porque, o sea, tal vez a alguien le incomodó que el capibara estuviera ahí a la orilla de mi casa viviendo como tal, ¿verdad? Entonces, las poblaciones son relativamente grandes. Nuevamente, como digo, como cualquier roedor, tiene de 2 hasta 8 crías. Entre más jóvenes, a veces empiezan con poquitas crías, pero cuando ya maduran las hembras, ya tienen más crías y cuando ya van envejeciendo, empieza a disminuir, pero prácticamente toda su vida se están reproduciendo, ¿verdad? Eh, Ahí, como menciono, prácticamente que en todas las redes sociales se ven actualmente compartiendo con perros, con gatos, en otros sitios de manejo, con cocodrilos, con tortugas, bueno, con lo que sea, como animal muy tranquilo y se ha distribuido, ¿verdad? En muchos espacios. Vean que ya ahí menciono que en Japón hay, ¿verdad? Entonces, es un animal que para nosotros recién llegó, ¿verdad? A pesar de que ya lo hemos visto en redes sociales, pero recién llegó a raíz de, digamos, de un decomiso y no deja de ser muy interesante. Hace poquito me pasó Emanuel Antonio que yo estaba atendiendo a una gente y resulta que dice el turista, vea un capibara, y era una guatusa, ¿verdad? Y entonces llevan un niño y dice, ¿cuándo, mamá, cuándo me vas a comprar mi capibara? ¿Verdad? ¿Cuándo? Yo quiero ya mi capibara. Y si ese se vende, yo lo quiero comprar, me lo quiero llevar de una vez, ¿verdad? Entonces era como, suave, o sea, esto es Costa Rica, es una guatusa, es otra vaina, pero
ya, o sea, la gente visualiza como que en cualquier sitio pueden comprar y llevárselo. Entonces, pero sí ampliamente distribuido desde hace muchísimo tiempo y en Sudamérica desde hace muchísimo tiempo se consumen. De hecho, digamos, desde los aborígenes ya ellos consumían el capibara, usaban la piel, usaban los huesos para hacer herramientas, entonces consumían la carne, etcétera. Pero también lo veían como ese animal místico, ¿verdad? Que el que protege el agua, el que protege los pastos, etcétera. Entonces, de ahí hay muchas cosas realmente que tomar en consideración. Entonces, sí se consume, consumo de carne, aprovechamiento del cuero, se hacen zapatos, se hacen fajas, se hacen bolsos. El animal es muy resistente a muchas cosas. Eh, bueno, voy a dejar de hablar tanto y ya dejo a Janet para que ella complemente un poco parte de lo que yo estoy diciendo, porque el animalito es bastante interesante y prácticamente que es, en muchos casos, podríamos decir que es muy querido para mucha gente, ¿verdad? Para que lo tengamos muy claro que a la gente le gusta, pues evidentemente los animales silvestres, ¿verdad? Como tal. Nosotros como seres humanos y como recolectores y cazadores. Deje compartir. Bueno, muchísimas gracias, Jimmy. Muy interesante. Y también, pues es todo un tema, ¿verdad? Que se nos es un poco diferente porque en nuestro país no está permitido tener vida silvestre como mascota, ¿verdad? Entonces sí Claro. hay que tener eso también muy claro. Janet, entonces le doy la palabra. Tal vez antes de que siga Janet, vamos a cuando se abra la parte de preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat. Digamos, ya hay unas ahí, pero entonces las resolvemos después de que presenten los dos. Adelante, Janet. Ok, listo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de, si me escuchan bien, si activa Sí, el micrófono, ¿verdad? Sí, sí, ok. sí, está bien. Ujú. Yo les voy a hablar un poquito de la parte de bienestar animal y cuidados médicos, porque aunque si bien es cierto, no están permitidos como mascota en el país, son una realidad a nivel mundial, o sea, donde están en zoológicos, están de mascota, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo y que porque aquí no se da, pues no significa que en otros lugares no está pasando o que no sabemos qué va, o sea, cuál es el futuro para Costa Rica con respecto a los capibaras, ¿verdad? Entonces, quería hablarles un poquito también de temas bueno, ahí Jimmy les habló un poquito del tema de la dieta. Es importante tener en cuenta que son herbívoros estrictos, entonces, si uno fuera a trabajar con estos animales, tiene que tener en cuenta que uno tendría que tener la capacidad para alimentarlos. O sea, no se puede pensar en que, ok, luego voy a ver qué le consigo. O sea, no tengo suficiente forraje o no tengo el suficiente espacio para mantener las necesidades de fibra del animal. O sea, no se debería tener el animal. Generalmente lo que comen son pastos naturales, hojas tiernas, o sea, todo lo que ya se habló, a lo que voy es que si uno, ya sea en un sitio de manejo, ya sea que en algún momento se llegue a permitir de mascota, o sea, hay que poder darle al animal lo que el animal necesita. ¿Qué es esto? Heno de buena calidad, vegetales y todo lo que son productos peletizados solo se utilizarían como complemento. O sea, no es como tener un conejo que uno va y le compra el alimento al supermercado y lo mantiene a punta de alimento. O sea, es un animal que tiene un requerimiento muy alto de fibra natural. Entonces, eso se vuelve complicado para poder cumplir con sus necesidades. Necesitan acceso a agua constante, agua potable y agua donde nadar. Entonces, no es, o sea, el tema aquí, y que a mí se me hace como mucho ruido en mi cabeza, es las personas que los quieren tener como mascota
que tal vez no entienden todas las necesidades que conlleva un animal de estos. O sea, estamos hablando que es un animal que va a pesar aproximadamente un peso promedio de 50 kilos. Entonces, yo necesito darle la capacidad de que tenga una piscina y que no sea de cemento, sino que sea natural, donde el animal pueda nadar. Entonces, estamos hablando que yo no puedo tenerlo en el patio de mi casa, o sea, que no es un animal que simplemente uno debería poder ir a comprarse al pet shop y meterlo como mascota en la casa, porque no es tan sencillo darle las condiciones que el animal necesita. Su comportamiento alimenticio incluye el tema de la coprofagia, igual que los conejos que reingieren las heces para poder absorber nutrientes que no pudieron absorber, digamos, en la primera ronda. Después, cuando hablamos de condiciones mínimas, como lo decía bien Jimmy, son animales gregarios. Entonces, tampoco me parece, o sea, si lo pensamos en temas de bienestar animal, que yo quiero tener un capibara de mascota y voy a ir al pet shop y me voy a comprar uno y lo voy a tener solito, cuando es un animal que por su naturaleza vive en grupos, son animales sumamente sociales. Entonces sí, aunque el animal se puede improntar fácilmente y sí, es el amigo de todos, no significa que el animal va a estar bien porque no puede expresar sus comportamientos naturales si no está en un grupo social. Entonces, en el caso en que, ok, se dice, ah, bueno, está bien, me voy a comprar un capibara. Tengo la piscina gigante. No me voy a comprar uno, me voy a comprar 5 para que no esté solo. Bueno, tiene que tener áreas de pastoreo, tiene que tener el acceso a cuerpos de agua, tiene que tener zonas de sombra y refugio. El suelo debería ser césped, debería ser suelo natural, no estamos, o sea, no podemos tener un recinto con cemento porque vamos a terminar con un montón de problemas de pododermatitis y problemas en las patas. Las cercas tienen que ser bastante altas. Tenemos que tomar en cuenta que es un animal que además puede excavar huecos, entonces son un montón de condiciones que se van juntando, que uno dice, sí, no suena como la mascota ideal, ¿verdad? No es como lo que todo el mundo ve en redes sociales, porque al final de cuentas lo que se ve en redes sociales es muy lejano de la realidad. O sea, no podemos pensar que es tan sencillo como me lo llevo y lo siento en el sillón de mi casa, porque eso es lo que estamos viendo en redes sociales. En cuanto al manejo clínico, en general, digamos, uno lo puede trabajar como cualquier otro animal, donde uno hace revisiones periódicas de la condición corporal del animal, de la piel, de las mucosas. Tenemos que tener en cuenta que se les pegan los mismos ectoparásitos que se le pegan a las mascotas convencionales, o sea, pues tienen pulgas, tienen garrapatas, tienen los mismos parásitos internos. Em, entonces, o sea, toda la parte de ese manejo. Sí, hay que conocer la especie, pero al final de cuentas los parásitos, las enfermedades vienen siendo muy parecidas a lo que ya conocemos. Hay una diferencia acá con la especie que aunque son muy tranquilos, tienen una susceptibilidad a la miopatía de captura. Entonces, es importante, digamos, que uno no puede llegar a trabajarlos igual que trabajaría a cualquier otro mamífero, cualquier otra mascota casera, porque la miopatía de captura es una enfermedad metabólica donde al final de cuentas todo el cuerpo colapsa en momentos de estrés. Entonces, es importante eso como tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de enfermedades en cautiverio, hablamos de enfermedades parasitarias de mil y un tipos, hablamos de las pododermatitis, generalmente relacionadas por recintos inadecuados, por pisos inadecuados, y hablamos también muchísimo de problemas dentales. Los problemas dentales están más que nada relacionados con una mala dieta, o sea, si el animal tiene acceso a la dieta correcta, porque los dientes de ellos son igual que los de los conejos, son dientes de crecimiento continuo. Entonces, si el animal no tiene acceso a la fibra necesaria para el desgaste de esos dientes, va a llegar a tener sobrecrecimiento y va a empezar a tener problemas de mala oclusión y problemas para alimentarse. Y además, o sea, además de que o sea, cuando hay mala oclusión y cuando hay problemas de crecimiento excesivo, el animal no se puede alimentar, empieza a perder calidad de vida. Y ya si seguimos más allá, o sea, yo les puedo hablar y siempre lo pongo así, de las mil maneras de morir. O sea, la zoonosis
Están todos los días, están en muchísimos animales, o sea, yo no estoy satanizando al capibara porque jamás. Estoy diciendo que es un animal más que puede llevar un montón de zoonosis. Las zoonosis son las enfermedades que se le pasan de los animales a los humanos y de los humanos a los animales. Entonces, la leptospira es una enfermedad con la que lidiamos todos los días, que la transmiten las ratas y los ratones, bueno, y otro montón de animales. Y el capibara, siendo un roedor, pues también es un transmisor de la leptospira. Toxoplasma, un parásito, Trypanosoma cruzi, parásito, la rabia, al final de cuentas, un virus mortal que ahí, o sea, no hay ningún caso reportado en la literatura de una persona que haya sido contagiada de rabia por un capibara. Sin embargo, sí hay casos de rabia en capibaras. Entonces no podemos llegar y decir, ah, no, eso no va a pasar. O sea, no sabemos si va a pasar o no. A lo que voy es, las zoonosis existen y no en el capibara como un animal específico. O sea, no es que el capibara lleva todas estas enfermedades y es terrible. Estamos hablando que simplemente como animal que es, como el perro, como el gato, como el jaguar y como el perezoso, todos llevan, o sea, están susceptibles a cierta zoonosis y nosotros como personas estamos susceptibles a la zoonosis. Entonces, cuando se habla del contacto directo con estos animales, tenemos que pensar en todas las posibles enfermedades en las que estamos entrando en contacto también. Medidas preventivas, bueno, bioseguridad en los recintos, evitar el contacto directo con los fluidos de estos animales, todo lo que son los protocolos de higiene básicos, o sea, tampoco es que uno está pidiendo nada del otro mundo, o sea, son protocolos de higiene básicos, pero que muchas veces a la gente se le olvida porque el animalito es súper lindo y qué lindo lo voy a tocar y lo voy a abrazar y voy a sentarme a comer con él y al final de cuentas sigue siendo un animal que puede transmitir enfermedades. Entonces, básicamente, el tema mío con capibaras es, sí, qué lindos, pero ¿hasta qué punto puedo cumplir yo con las 5 libertades del bienestar animal en un capibara? O sea, ¿hasta qué punto todo lo que, toda la historia que se ha vendido de que lo puedo comprar y puede ser mi mascota y lo puedo tener en la casa, ¿hasta qué punto es una realidad en cuanto a temas de bienestar animal? O sea, y hablamos que las 5 libertades hablan de que el animal debe estar libre de sed y de hambre. Ok, tengo la capacidad de darle todo el forraje que necesita un animal de 50 kilos. Tengo la capacidad de darle el refugio que necesita para que ese animal no sienta miedo. Tengo la capacidad de darle el sustrato que ese animal necesita para que ese animal no sienta incomodidad. Tengo la capacidad de tener varios al mismo tiempo para que pueda desarrollar sus comportamientos gregarios normales. O sea, son un montón de condiciones que no es fácil darlas en cautiverio. Entonces, por ahí, o sea, que es una realidad que existe en cautiverio, que van a seguir existiendo, porque eso no va a cambiar, es una realidad, pero que hasta qué punto se puede cumplir con todo el tema de bienestar animal, esa es la parte complicada. ¿Cómo sabemos si se cumple el tema de bienestar animal? Bueno, monitoreando muchísimo temas de comportamiento, de alimentación, las interacciones sociales, qué tanto hacen los baños de agua, etcétera, etcétera. Y todo lo que es enriquecimiento ambiental, pues nos ayuda muchísimo a cumplir con todo lo de todo el tema de bienestar animal. Al final de cuentas, o sea, hay toda una moda de que sean mascota, de que estén en exhibiciones, en zoológicos, pero también, como decía Jimmy, están en la industria alimenticia, se utilizan en pieles, entonces existen, están ahí, están desde como animal de compañía hasta como animal en la mesa, para alimentación. Entonces, todo bien con ellos, nada más seamos conscientes que siguen siendo animales que pueden transmitir enfermedades, que siguen siendo animales que pueden tener comportamientos salvajes, o sea, un montón de temas con respecto a su, a sus comportamientos naturales. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Creo que entre los dos hemos podido tener una muy amplia visión. Hay dos preguntas aquí, ahorita vemos las del otro lado. Bueno, dice,
Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia principal entre las dos especies? Si es el tamaño, ¿qué sería esa sería para Jimmy? Ok, sí, la diferencia básicamente así visual, de teniendo los dos, es el tamaño y un poco la distribución, ¿verdad? Pero sí, básicamente podemos tomar en consideración, digamos, que el tamaño es relativamente significativo, ¿verdad? O sea, si uno puede llegar a pesar 50 kilos, el otro pesa 30 o un poquito menos, pero sí, ese es el tamaño y distribución. ¿Cuál es el más pequeño? El de Panamá. El ITMIS, el del norte de Sudamérica, O digamos. sea, Panamá, Colombia, Ecuador. Ese es el pequeño y el resto de Sudamérica es el grande. la otra pregunta es de que si es común la miopía en los capibaras. El- No sé. la, la Ujú. miopatía es, o Ah, sea, es que dieron miopía. Para ver, déjeme ver. Miopatía. Ah, miopatía. sí, Perdón. la miopatía en realidad lo vemos mucho en cualquier animal que es presa. Entonces, al final de cuentas, el capibara es un animal que es presa, o sea que su principal función a nivel del ciclo en la ecología pues va a ser alimento, ¿verdad? Entonces, es bastante común que tengamos casos de miopatía de captura en cualquier animal que es presa. Sin embargo, este es un animal sumamente tranquilo. Entonces, los casos de miopatía más reportados en literatura van más relacionados a manejos médicos, más allá que la miopatía, digamos, que vemos en venados en vida libre, digamos, en otras especies. Eh, bueno, la otra pregunta dice que si se considera posible que los capibaras eventualmente migren al norte hasta llegar a Costa Rica de forma natural, o sea, que amplíen su rango de distribución hasta llegar a Costa Rica. Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. Lo que pasa es que tienen bueno, digamos, hay dos fronteras relativamente grandes, uno que es el del tapón del Darién, ¿verdad? Porque prácticamente tendrían que cruzar el tapón del Darién, y el otro es el canal de Panamá. Aunque son buenos nadadores, el canal tiene su impedimento, ¿verdad? O sea, tiene este pues de niveles que no le van a permitir realmente poder pasar. Pero posiblemente en, no sé, en 1000 años pueda llegar, o bien si lo llevan digamos, al norte de Panamá naturalmente, ¿verdad? O que alguien los cruce y empiecen a crecer como muchas especies, ¿verdad? Hay que tomar en consideración, digamos, que el capibara realmente es un depredador, perdón, un roedor primitivo, ¿verdad? Bastante primitivo, pero no deja de crecer. Ahora, no deja de ampliar su territorio, pero siempre y cuando el territorio le dé las condiciones óptimas, ahí es donde sí podríamos ver que, digamos, que puede cruzar, pero un poco complicado, o sea, no es a un corto plazo, jamás. Ok. Hay preguntas también en el otro chat, en el del lado de Facebook. Dice que si se puede ubicar dentro de los manglares y que si dado el manejo de residuos en las ciudades, podrían alimentarse de desechos vegetales. Mm. Janet. Bueno, con el tema de los manglares, no hay en aguas solobres, realmente siempre es en agua dulce. Y lo de los desechos vegetales. Con el tema de la dieta, o sea, sí, sí podrían alimentarse, no es el ideal, obviamente, no es lo que uno quisiera, pero de que pueden, pueden. O sea, de hecho se habla, digamos, que ellos se meten en algunas plantaciones, o sea, que aunque su dieta es principalmente forrajes, o sea, si ellos encuentran una plantación y hay frutos, van a comer frutos, o sea, no es como que son tan selectivos y dicen, uy, esto no, o sea, sí, sí, sí pueden comer otras cosas, aunque al final tenga sus efectos malos en el proceso digestivo. O sea,
pueden llegar a tener fermentaciones importantes en el ciego y llegar a tener muchos problemas digestivos, pero de que se animan a comer, probablemente sí. Esto también para Janet, de que si existen vacunas para los capibaras. Ten- Tengo entendido que no hay vacunas o sea, para enfermedades específicas en capibaras. Sin embargo, no estoy segura, estoy bateando un poquito. Ujú. Esta otra Bueno, también es para pero Jimmy. podría ser que si tiene, bueno, prevención para la rabia, posiblemente, ¿no? Sí, 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 digamos, tal vez, o sea, sí, que no es una vacuna específica para el capibara, pero que se podría usar. Ujú. Ok. Pregunta también para don Jimmy, dice, ¿cree que el capibara sea una importante opción como animal de compañía y producción de carne para Costa Rica en un futuro cercano? Bueno, en realidad, así como en Sudamérica ha subsistido a lo largo del tiempo, siendo consumido por aborígenes allá y igual digamos, por la población civil actual, ¿verdad? O sea, yo considero que podría ser una alternativa, además de que sí tiene, digamos, o sea, hay carne para sacarle, no es que es como una cosita que le vamos a sacar ahí como tres tiritas de carne. No, no, no. O sea, el capibara se consume. Yo personalmente he comido en Sudamérica, he comido capibara. De hecho, cuando lo vi en el menú fue, o sea, posiblemente yo quería comer, no sé, bandeja paisa y en el momento que vi en el menú que decía chigüiro, dije, ok, quiero probar chigüiro para ver qué tal, ¿verdad? Y la carne es muy parecida a la, digamos, a la del cerdo y pues evidentemente ellos lo saben preparar. Obviamente uno pregunta primero desde si viene de un socreadero o no, ¿verdad? Claro, fijo le van a decir, claro, sí, sí, viene un socreadero tal y tal, ¿verdad? Pero pues sí, puede ser una alternativa de consumo, puede ser una alternativa es que me acaba de poner la soga al cuello, ¿verdad? Digamos, cuando me preguntan de si puede ser animal de compañía. En Sudamérica, algunas áreas, bueno, observé, digamos, en un viaje que hice al Amazonas, observé algunos aborígenes que tenían chigüiros ahí cerca de sus áreas. No los veía como como la mascota, como el perro, el gato, porque también habían perros, pero sí, posiblemente. O sea, lo que pasa es que para que llegue a ser animal de compañía, habría que modificar un poco algunas partes de la ley de vida silvestre. Gracias. Hay otra que dice, se podría convertir en una especie invasora si se quisiera implementar su zoocría en cautiverio en el país, lógicamente con los permisos legales, o sea, que se autorizara la importación para su criadero si habría potencial de especie invasora. Bueno, volvemos al punto. Realmente, como mencionaba Janet, es un animal que tiene que tener una fuente de alimento muy abundante. El tipo de ecosistema o de área que hay que crearle no es que va a llegar y va a decir, bueno, ok, voy a cruzar, no sé, no sé, desde X sitio en Costa Rica donde me tienen creado, o sea, me voy a salir y voy a buscar otra área. O sea, eso en el tiempo es un poco complicado, además de que animales que están adaptados a ciertos climas, dependiendo de ese clima, si el clima funciona, porque si no también el clima digámoslo de una manera, es un gran depredador de algunas especies. Entonces, de ahí, obviamente, hay que tener bioseguridad, ¿verdad? O sea, si se da el permiso legal, hay que tener toda la bioseguridad pues, del caso, precisamente para evitar, digamos, fugas, porque no es tan sencillo. O sea, no son los hipopótamos de Escobar, ¿verdad? Pero es complicado. O sea, no es tan fácil para que se convierta digamos, en una plaga. O sea, tendría que darle un ecosistema muy específico, lo que decía, digamos, de lo que ha pasado en la urbanización en Argentina, donde
cada edificio tiene un lago, obviamente le estoy proporcionando, digamos, parte del ecosistema, ¿verdad? Entonces ahí son los detalles que hay que tomar en consideración. Muchas gracias. Voy a ver si han aparecido más. Creo que esas son todas las preguntas. Entonces, bueno, tal vez les pregunto a los que están en sala si tuvieran alguna pregunta, que la escriban en el chat, y si no, pues vamos a ver, no hay nadie escribiendo. Vamos entonces a las consideraciones de cierre. Bueno, no sé si Jimmy, primero otra vez. Ok, bueno, eh, tenemos que tomar en consideración obviamente que el capibara, como les decía, que es un animal o un roedor relativamente primitivo y un roedor relativamente grande que tiene muchas necesidades sobre su espacio, sobre su dieta, sobre sus necesidades básicas en un ecosistema, de prácticamente que son cosas que tenemos que aprender en algún momento si queremos, por decirlo así, ya que preguntaron de si se puede criar en cautiverio, que se podría hacer, ¿verdad? Entonces, pero son cosas a considerar, ¿verdad? En Sudamérica sí sabemos que hay criaderos debidamente establecidos, pero también sabemos que ellos pueden hacer uso, ¿verdad? De la especie natural, o sea, hay cacería debidamente abierta, los aborígenes tienen derechos internacionales que pueden hacer cacería de subsistencia. Entonces, en esto tenemos que considerar, bueno, nuevamente que es un animal de vida silvestre que requiere muchas cosas. eh, a futuro no sabemos qué puede pasar, no solamente con eso, con muchos otros animales. Es un animal que tenemos que tomar en consideración que tiene muchas necesidades muy diferentes a las de un perro o un gato, ¿verdad? Como también como para pensar en pues, un animal de compañía como tal. Pero no deja de ser un ser carismático que si uno lo ve en vivo y a todo color, pues tiene su carisma. Definitivo. Jared, Sí, yo pienso igual, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando veo en redes sociales el capibara en la cama y lo cobijan y yo digo, sí, o sea, sí debe ser vacilón, pero yo no lo tendría, jamás. O sea, pero bueno, para gustos colores y quién sabe si en algún momento a nivel de leyes en Costa Rica, pues el asunto va a cambiar y o se va a abrir la puerta al mercado de los capibaras o no. Em, Básicamente, o sea, yo creo que es importante conocer la realidad, conocer que existe, que no es tan sencillo como uno lo ve ahí en redes sociales, no es tan fácil de nada más lo pongo en el sillón y le tomo fotos y se ve todo bonito. Y que no solo es el uso de mascota o de exhibición, ¿verdad? Que es también toda la industria alimenticia, que a mí esa me suena como una opción interesante. gracias, Jared. Hay, Vieras que hay un entró, tema, hay un ajá, tema interesante también que en Ecuador, cuando hacen, digamos, aquí como la policía que llegó y decomisó o agarraron a un maleante, no sé qué, entonces sale el policía, sale alguien vestido de capibara y sale el maleante. En Ecuador, si ustedes ven todas las redadas que hay en Ecuador, ahora sale un capibara, ¿verdad? O sea, lo hacen como o sea, un icono de la seguridad o de no sé qué en Ecuador, pero lo utilizan como parte y ahorita se ve, o sea, ya hay llaveros, hay maletines, hay pulseras, hay de todo, camisas, o sea, el capibara es el icono del zen, como decimos. es que entró una pregunta al final, entonces no Sí. importa que ya dieron el cierre, ¿verdad? Pero esto es para Janet. Dice, ¿hay algún patógeno peligroso para animales y seres humanos que los capibaras puedan eventualmente transmitir? Y si existe un protocolo para prevenirlo en los países donde es legal su tenencia.
No, no hay nada específico, digamos, hay 1 millón, como les dije, o sea, cantidad de enfermedades que nos pueden transmitir son 1 millón, pero no hay como patógenos específicos y depende mucho también de la zona, ¿verdad? Hay zonas endémicas con ciertas enfermedades que tal vez, o sea, aquí no las tenemos. Entonces, o sea, sí hay enfermedades transmitidas por garrapatas, hay enfermedades transmitidas por las secreciones de los animales, pero nada específico y no existen tampoco, o sea, hasta donde yo sé, no existen vacunas específicas para patógenos específicos del capibara, o sea, son más temas generales de enfermedades en vida silvestre. Gracias. Yo, bueno, quisiera dar también como un mensaje en cuanto al tema de la responsabilidad de tenencia de cualquier animal de compañía y que en eso, pues, desgraciadamente los problemas que se dan con especies invasoras es la mayoría por descuido o porque las personas se cansan de tener ese animalito que lo vieron tan bonito, pero que ya tenerlo en la casa requiere mucho más cuidado de lo que pensaban y entonces ya viene la liberación espontánea, ¿verdad? La liberación de que ya sea que el animalito se va solo o que simplemente lo abandonan en cualquier lugar del país. Entonces, pues en ese sentido también hay que pensar, o sea, un niño un día pide un animal y el otro día pide otro. Entonces no se le puede dar todo lo que quiere, así como Jimmy daba el ejemplo, ¿verdad? Del niño de cuando me compra mi capibara, ¿verdad? En Brasil estuvieron de moda tener los monitos, los tajinos, o sea, que son el tamarín y otros, que son Simón. chiquititos y la gente hace fila años de años para tener uno. Pero ya tener ese animalito haciendo desastres dentro de una casa no es una cuestión de que se aguante así fácilmente. Y entonces ya se empiezan a dejar por cualquier lugar o a revenderlos y entonces pasan el animal de una casa a la otra y así. Entonces, pues en eso hay que tener un nivel de razón y conciencia, ¿verdad? De lo que significa llevar un animal de compañía a la casa, sea lo que sea, ¿verdad? Desde un canarito, cualquiera, aunque estén todos en la lista de lo que se puede tener, pero que cada uno de ellos significa una responsabilidad. Y entonces con eso quisiera cerrar para el mensaje, sobre todo con este tema, ¿verdad? Que tener una capibara entre la casa, como decía Janet, ahí sentada en el sillón, no es así, no es así de fácil. Así es que, bueno. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Tuvimos mucha compañía la tarde de hoy, pero que además queda el video en el canal de YouTube del colegio para que lo puedan volver a revisar o que si conversan con alguien que tiene interés en el tema, pues que también lo puedan revisar. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Buenas noches.